Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy 19 de mayo del 2023 para dar cumplimiento a esta novena y última cita del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la UNAD, en referencia a la tarea 5, cuestionario de evaluación final. Soy el tutor Fabio García, bienvenidos. Como objetivo general de esta tarea 5 y de esta cita, el estudiante debe identificar en el curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica la ruta de acceso para la presentación de esta tarea final, denominada prueba objetiva cerrada POC o cuestionario de evaluación final. Además, a través de esta CIPA se pretende reconocer e identificar las temáticas y tipos de ejercicios que se abordarán en dicho cuestionario final. Objetivos específicos. Identificar los tipos de preguntas que se aplican en la prueba objetiva cerrada, POC, y además repasar ejercicios matemáticos vistos durante las fases 1, 2 y 3 del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica para la presentación de esta tarea final número 5. Bueno, en cuanto a esta tarea final, surgen varios aspectos. Primero, ¿dónde la encuentran? Apreciados estudiantes, ustedes encuentran esta tarea 5, prueba objetiva cerrada POC, en el entorno de evaluación. Está alojada en el entorno de evaluación del curso. Igual como ustedes ingresaron para presentar la prueba de presaberes o la tarea número 0. ¿Cuál es su peso evaluativo? El peso evaluativo de este cuestionario es de 125 puntos. Es decir, está en juego 125 de los 500 puntos totales posibles que ustedes pueden alcanzar en este curso. ¿Cuántos intentos de presentación se pueden realizar? Se puede realizar solamente un intento de presentación. Recordemos que en la tarea 4 que culminó hace unos días, ese sí tenía 2 intentos de presentación. Este solo tiene un solo intento de presentación. ¿Cuál es la duración de ese intento? Tiene una duración máxima de 2 horas, es decir, 120 minutos. Aquí les sugiero que se tomen su debido tiempo para responder esas 25 preguntas. No tomarlos a la ligera, sino mirar bien los ejercicios, leerlos 2, 3 veces, plantearlos para que puedan hacer buen uso del tiempo. La fecha de apertura abre a las 00 horas del 20 de mayo y cierra el 21 de mayo, 11:55 de la noche. No dejar para último momento debido a que puede colapsar la plataforma por la cantidad de estudiantes que se conecten a último momento. En esa imagen que están apreciando, pueden ver cuál es la interfaz, cómo les debe aparecer en el entorno de evaluación la tarea 5 para la presentación. Ahí dan una serie de recomendaciones que ya seguidamente se las voy a recordar, para que tengan en cuenta cómo les debe aparecer ahí en el entorno de evaluación. Tarea 5, prueba objetiva cerrada POC, cuestionario de evaluación. Finalidad de esta tarea 5. Realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Metodología. Esta actividad es de tipo individual y consta de 25 preguntas del tipo de selección múltiple con única respuesta, además preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta y preguntas del tipo de análisis de relación. Es una prueba de calificación automática, es decir, al momento de ustedes dar por cerrar la evaluación donde dicen enviar, terminar y enviar, ahí ya automáticamente la plataforma les va a arrojar la calificación que ustedes obtuvieron en esta prueba final. Recordemos, máxima calificación 125 puntos. ¿Qué temas se van a evaluar? Se van a evaluar los temas vistos durante las 3 unidades del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Recordemos que son fases, las 3 fases que correspondían a 3 unidades. Unidad 1, álgebra. Unidad 2, trigonometría. Y unidad 3, geometría analítica, haciendo énfasis en la sección de cónicas, al igual que como se trató en la tarea número 4. En este cuadro resumen están los aspectos fundamentales de esta prueba objetiva cerrada. Es un tipo de actividad cuestionario en línea de tipo individual. El momento de evaluación es el momento final
La ubicación está en el entorno de evaluación. Fecha de apertura mayo 20, fecha de cierre mayo 21 únicamente. Únicamente, no se reabren este tipo de evaluaciones finales. Solamente son 2 días, es decir, 48 horas para la presentación de este cuestionario final. Unidades a evaluar, unidad 1, 2 y 3 que corresponden a la fase 1, 2 y 3 del curso. Temáticas álgebra, trigonometría y geometría analítica. Cantidad de preguntas 25 y los tipos de preguntas, selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta y análisis de relación. El tiempo máximo 120 minutos, es decir, 2 horas y un solo intento. Así como están apreciando en la imagen, les puede salir un aviso donde dice no es permitido salirse de su evaluación. Puede detectarle que si hay varias pestañas abiertas. Entonces, lo ideal es que ustedes tomen a conciencia la presentación de este cuestionario final y no y garanticen que durante la presentación del mismo haya una buena conectividad para que no se les vaya a caer la presentación de esta evaluación final. Como resumen de las temáticas que pueden salir dentro de esas 3 unidades que se van a evaluar, encontramos aritmética básica, las operaciones con enteros y fraccionarios, la ley de los signos, ejercicios y situaciones que involucren operaciones como potenciación, radicación y operaciones algebraicas, también convertir del lenguaje natural al algebraico y viceversa, suma y resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas, factorización, factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, desigualdades sencillas, también sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, teorema de Pitágoras, recordemos los triángulos rectángulos y la aplicación de las leyes del seno y el coseno para triángulos oblicuángulos. Esto en cuanto a la unidad número 2. Conversiones también de radianes, de sistema de radianes al sistema de grados, minutos y segundos, sistema sexagesimal y viceversa. En cuanto a la unidad 3, lo referente a la línea recta, gráficas de la línea recta, pendiente, punto pendiente, cómo calcular la pendiente de una línea recta y también lo relacionado con el análisis de paralelismo y perpendicularidad de las rectas, cuando unas rectas son paralelas y cuando son perpendiculares. Y solución de sistemas de ecuaciones 2 por 2. Además, como complemento, para evaluar la unidad número 3, geometría analítica, lo relacionado con secciones cónicas, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbole. Son situaciones muy similares a las que ustedes encontraron en la presentación de la tarea 4, que era 5 preguntas. Entonces van a encontrar situaciones de secciones cónicas muy similares, ¿sí? Entonces pueden estar presentando la primera pregunta, algo de la unidad 1 y se pueden saltar a la segunda pregunta, una temática de la unidad 3. Esto nos lleva a un orden lógico que si primero evalúan álgebra, y después trigonometría y geometría analítica, no, eso es aleatoriamente. El cuestionario en línea le va sorteando las 25 preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Si no, vamos a proceder a... Les traigo 15 ejemplos de preguntas que pueden encontrar en el cuestionario 5, de la tarea 5, muy similares, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y hacerla en el momento que la tengan. Bueno, tenemos el primer ejemplo. Es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Vamos a encontrar esas recomendaciones, al igual que en la tarea 0 y como sucedió también en la tarea 4. Contesto, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuestas que llevan las letras A, B, C y D, y solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Entonces, como su título lo dice, es una selección múltiple con una única respuesta. Solamente una de esas 4 opciones literales es el que le va a dar respuesta correcta al enunciado que les colocan a ustedes. Por ejemplo, en este caso, el enunciado, una partícula tiene un movimiento circular
en determinado momento el ángulo de giro de 225 grados es de 225 grados. ¿Cuál es el valor de ese ángulo, pero en radianes? Entonces quisiera escucharlo a ustedes, a ver quién me puede orientar si esto pertenece a la fase 1, fase 2 o fase 3 del curso. ¿Qué me pueden decir? ¿Y qué temática en específico están preguntando ahí? ¿Qué tema se estaría preguntando ahí? Eso sería acerca de álgebra, trigonometría o geometría analítica. ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que es de trigonometría. Trigonometría, ¿cierto? Porque nos están hablando de ángulos, y desde que nos Sí. hablen de ángulos o triángulos es trigonometría, listo. Entonces, aquí lo que nos están preguntando es una conversión del sistema sexagesimal al sistema radianes, porque nos están preguntando el equivalente de 225 grados a radianes. Bueno, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es la equivalencia básica? O sea, recordemos que 180 grados equivale a ¿cuánto? ¿Y recuerdan cuánto era? A Hacíamos pi una, radianes. sí, señor, la regla de 3, 180 grados equivale a pi radianes. O sea, yo sé que 180 grados vale pi radianes. Esta es la columna de los grados y esta es la columna de los radianes. Entonces, lo que vamos a colocar acá son los 225 grados y vamos a buscar cuántos radianes equivale eso. Esa es la X, la incógnita, cuántos radianes equivale. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar en diagonal. Multiplico 225 grados por pi radianes, 225 grados por pi radianes. Siempre traten de que la palabra pi radianes, la partícula, quede detrás de los grados y acá queda 180 grados. Aquí lo que podemos hacer, lo que se debe hacer en este caso es cancelar grados con grados. Entonces yo cancelo el símbolo de grados con grados y procedemos a realizar una simplificación de fraccionarios. La respuesta siempre en este tipo de ejercicios se da en fraccionarios. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a sacar eh, mitad si se puede arriba y mitad si se puede abajo, pero arriba no se puede sacar mitad, abajo sí. Recordemos que para simplificar debemos hacer la misma operación, dividir por el mismo número arriba y abajo, y los números que se utilizan son los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Entonces, vamos a seguir con el número 3 y dividimos 180 en 3, nos da 60, y 225 en 3 nos da 75. Después sacamos tercera de 60, 20, y tercera de 75, 25. Ahí estamos viendo de que dividimos por el mismo número arriba y abajo. Ahora, el de arriba, 25 es divisible en 5 y 20 es divisible en 5. Entonces, el 5 es un número primo. Entonces, 20 dividido en 5 nos da 4 debajo y 25 dividido en 5 nos da 5. Ya no se puede más. Ya eso llega a una fracción irreducible. Entonces, arriba nos quedó el 5, abajo nos quedó el 4 y le agregamos la partícula pi radian. Ese es el equivalente de ese ángulo que estaba en grados, ahí ya lo convertimos a pi radianes, a el sistema radianes. Entonces, ¿qué letra deberíamos marcar ahí, según esa respuesta? Es una única respuesta. Debemos marcar la letra, la letra C. Si llegado el caso, la plataforma les arroja esto en decimales, ¿cómo se procede esto para decimales? Tendríamos que tomar el 5, multiplicarlo por pi, pero en este caso lo multiplicamos por el valor de pi, que es 3,141592. Y lo dividimos en 4. Acá le colocamos la palabra, acá le colocamos la palabra radianes. Entonces sería 5 dividido en 4 y lo multiplicamos por el número pi, que es 3,141592. Sería 3,92. Esto nos daría 3,92 radianes. Entonces, tener especial cuidado con eso, aunque normalmente, por lo general, las respuestas siempre están así como las tienen ustedes acá, con la partícula pi radianes. Pero si llegan a arrojarla en decimal, ¿cómo se obtiene ese decimal? Reemplazando, sustituyendo en la operación el pi como el número 3,141592 o 3,1416 por aproximación. Este sería el primer ejercicio y está relacionado con la unidad 1, con la unidad 2, disculpe, unidad 2, que es trigonometría. Trigonometría, aunque involucra operaciones aritméticas
vistas también en la unidad 1, que era sistemas de regla de tres simple o regla de tres simples. O sea, estas siempre son reglas de tres simples directas. Entonces, ese sería el ejercicio número 1. Vamos a continuar acá. Tenemos el ejemplo número 2. Nos dicen también la misma recomendación. Selección múltiple con única respuesta. Hay 4 opciones y solo una da respuesta al enunciado, a lo que se está preguntando. Enunciado: la cónica con excentricidad igual a 0, es decir, una excentricidad nula, corresponde a qué tipo de cónica: a la parábola, a la elipse, a la circunferencia o a la hipérbola. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué temática estamos trabajando aquí? ¿Qué unidad? ¿La unidad 1, 2, 3? ¿De qué será esto? ¿Trigonometría, álgebra o geometría analítica? De la unidad 3. Unidad 3, claro, geometría analítica, ¿cierto? Geometría analítica, muy bien. ¿Alguien de ustedes me puede recordar con sus propias palabras, claro está, qué es excentricidad? En una de las cipas yo les dibujé algo sobre, estábamos hablando de la excentricidad de la elipse. Recuerdo que era el ejercicio donde la Tierra, de el afelio y de donde se ubicaba el Sol, perihelio, afelio, donde se ubicaba el Sol, si estaba cerca o lejos, y que describía una elipse. Pero nos encontramos al graficar ese en GeoGebra que eso no parecía tanto elipse, sí era elipse, pero parecía más una circunferencia. Y yo les explicaba que la excentricidad, definido, podría decirse que es un mayor o menor achatamiento de la cónica, de la curva. O sea, qué tan achatada o qué tan curva es esa cónica. Y esas 4 cónicas que tenemos ahí, secciones cónicas, la parábola, la elipse, la circunferencia y la hipérbola, tienen excentricidad. Y la excentricidad se calcula por medio de una expresión que era excentricidad igual a C sobre A. Sobre C estaba relacionado con la distancia focales y A con el semieje mayor. Pero lo que nos interesa básicamente es el valor, cuando vale 0, cuando vale 1, cuando está entre 0 y 1. Entonces les voy a recordar lo siguiente. Cuando queremos hallar la excentricidad de una hipérbola y tenemos que siempre la excentricidad, que la vamos a representar así con esa letra E, siempre la excentricidad es mayor que 1. Siempre la excentricidad tiene que ser mayor a 1 para las hipérbolas. Para las elipses, que era el ejercicio que estábamos viendo de los planetas de la Tierra y el Sol, la elipse siempre debe jugar entre 0 y 1, sin llegar a ser 0, pero tampoco sin llegar a ser 1. Siempre tiene que estar en ese rango entre 0 y 1 y ya se clasifica como elipse. Para la parábola, la excentricidad debe ser exactamente 1. 1 exacto, no puede ser ni 0,999 ni 1,001, no, siempre tiene que ser 1 exacto. Y tenemos que la circunferencia es la que tiene una excentricidad nula, es decir, igual a 0. Entonces, para este caso, ¿cuál opción debo marcar yo aquí? Si la cónica con excentricidad 0 corresponde ¿a quién? A la circunferencia. A la circunferencia. Sí, señor, muy bien, a la circunferencia. Entonces, tengan muy presente esta clasificación que yo les doy aquí de excentricidades. Y recordemos por allá el ejercicio que estábamos haciendo en la tarea 3, donde teníamos que la excentricidad nos daba 0,00016, si no estoy mal. Recuerdan que en el dibujo nosotros esperábamos que nos dieran una elipse y nos dio una figura con más cara teníamos era de circunferencia que elipse, pero era una elipse porque no era 0 exacto, sino era 0 y unos decimales, milésimas más. Entonces se clasificaba como elipse porque estaba entre 0 y 1, pero cuando les llegue a dar una excentricidad 0, exactamente 0, es una circunferencia. Y si les da una excentricidad de 1, es exactamente una parábola. Y si le da mayor a 1, 1,1, 1,5, eso es una hipérbole. Entonces,
Este es un ejercicio donde ustedes pueden ver que es de selección múltiple, pero tiene un contexto y un entorno más que todo como teórico, ¿no? De apreciación, porque no, como tal no estamos haciendo ningún cálculo, pero es una apreciación teórica que nos ayudó en su debido momento a calcular las excentricidades de unas secciones cónicas. Entonces, ese sería el ejercicio 2, está relacionado con la unidad 3, geometría analítica. Continuamos acá. Acá nos vamos a encontrar con un ejercicio de selección múltiple con única respuesta. Recomendaciones, un enunciado que tiene 4 opciones de respuestas, A, B, C, D, y solo uno y solo una de estas opciones corresponde y responde correctamente a la pregunta. En este caso tenemos el siguiente enunciado. Carlos va al supermercado y le cuenta a Diego, su mejor amigo, que compró 6 libras de arroz y 2 libras de pollo y paga por los dos productos $20. Ahora, Diego le comenta que él compró 2 libras de arroz y 4 de pollo y le costaron $10. De acuerdo a lo anterior, a esta situación, ¿cuánto cuesta una libra de arroz y cuánto cuánto es el valor de una libra de pollo? Entonces, así a primera vista, ¿qué me pueden informar ustedes? Esto corresponderá a qué tema: álgebra, trigonometría, geometría analítica, y en su defecto, ¿a qué temática en específico estamos haciendo relación ahí? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿A qué se les asemeja? ¿Ustedes trabajaron esos en qué unidad? ¿En la 1, en la 2 o la 3? ¿Recuerdan por allá el En ejercicio de la, la ¿en la qué? unidad Dime. 1. Uno, En la 1. ¿Recuerdan por allá cuando hacíamos un ejercicio de las láminas, era? De las láminas del álbum del mundial. Bueno, este es un ejercicio. Lo que pasa es que aquí ya nos están cambiando los protagonistas y estamos hablando de libras de arroz y de libras de pollo, pero están hablando de dos variables desconocidas. Y entonces debemos tener dos ecuaciones y dos variables. Entonces aquí les estoy ya transmitiendo la idea principal de que esta es la temática de un sistema 2 por 2. Este es un sistema de ecuaciones 2 por 2, dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces debemos plantearlo. X vamos a llamar que es el costo de una libra de arroz. Y Y va a ser el costo de una libra de pollo. Entonces, hay dos personajes acá que intervienen, Carlos y Diego. Bueno, primero va Carlos al supermercado y él le comenta a Diego que él compró 6 libras de arroz, es decir, 6X, 6 libras de arroz, más 2 libras de pollo. Recordemos que cuando llegamos a la caja registradora, todo va sumando. Entonces, aquí, en este tipo de ejercicio, siempre se suma. Más 2 de arroz, y eso tiene un costo en dólares de $20. Después, Diego le comenta a Carlos que él por su parte compró 2 libras de arroz más 4 de pollo y canceló solo $10. Entonces, aquí tenemos la condición inicial, el requisito fundamental de un sistema 2 por 2, tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Y acá es donde ustedes pues ya hacen uso de cualquiera de los métodos que vimos: eliminación, sustitución, reducción, igualación o método gráfico. Entonces, yo, como en su momento les dije, yo siempre recomiendo el método de eliminación, que también es conocido como el método de reducción. Entonces, yo voy a cancelar aquí por mi parte la letra o la variable desconocida X. Entonces, debo convertir ambos términos, uno está 6X y el otro está 2X, debo equilibrarlos, que queden de la misma cantidad, pero con signos cambiados, signos contrarios. Entonces, yo voy a multiplicar la segunda ecuación. Recordemos que esta es la ecuación 1, acá la estoy señalando, y esta es la ecuación 2, y acá voy a multiplicar la ecuación de abajo, es decir, la ecuación 2, la voy a multiplicar por -3. Y cuando ustedes multiplican por -3, multiplican a la izquierda y a la derecha. Es decir, que la ecuación de arriba no la tocamos, la dejamos intacta como está aquí. Entonces colocamos 6X, colocamos acá debajo 6X más 2Y igual a 20. Y la ecuación de abajo
menos 3 por 2, lo que estoy haciendo es multiplicar esto por esto, aquí estoy señalando, y menos 3 por 4 antes del igual, y menos 3 por 10 después del igual. Menos 3 por 2x, acá nos da menos 6x, menos 3 por 4y nos da menos 12y, y menos 3 por 10, menos 30. Especial cuidado con los signos, apreciados estudiantes. Mucho cuidado con los signos. Entonces tenemos más 6x y menos 6x, que es el objetivo, que queden del mismo valor numérico, pero con signos contrarios. Entonces los cancelamos. Acá lo que hacemos es cancelar más 6x con menos 6x. Listo, chao, se van ahí. Entonces, más 2y y menos 12y, hacemos la operación. Aquí es donde entra en juego los conocimientos y habilidades aritméticas que ustedes hayan adquirido. Recordemos que cuando tenemos una operación de signos contrarios, está más 2 menos 12, realizamos una resta. Buscamos el número mayor y le quito el menor y la coloco con el signo del mayor. En este caso el mayor es 12. A 12 le quito 2, nos daría 10 y el signo del mayor es negativo porque era menos 12. Entonces coloco menos 10y. Y lo mismo hacemos aquí. Acá tenemos un más 20 que no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Menos 3 más 20 nos da menos 10. Este menos 10 está multiplicando con el y, entonces lo pasamos a dividir. Entonces vamos a colocar aquí a este lado, dejamos la y solita, que es la variable de la libra de pollo, y tenemos un menos 10 a la derecha y debajo pasa a dividir un menos 10. Menos sobre menos, recordemos que la ley de los signos solo se aplican para multiplicaciones y divisiones. Entonces tenemos menos 10 y menos 10, entonces menos con menos se van, o menos sobre menos nos da más, y 10 dividido en 10 nos da 1. Es decir, $1, vamos a colocar acá el símbolo de dólares, $1 es lo que cuesta una libra de pollo. ¿Y cómo hacemos para calcular el valor de X, que es la libra de arroz? Al igual que en todos los métodos, ¿cómo calculamos? Debemos hallar una variable y la reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones, en cualquiera de los despejes que tenga y hallamos la variable faltante. En este caso vamos a colocar la segunda ecuación acá. Yo tengo 12x más 4y igual a 10. Donde yo encuentre la y, yo incluyo el 1, porque en este caso sería 4 por 1, porque la y vale 1. Estoy reemplazando esto aquí. Y esto es igual a 10. Esto sería 12x más 4 igual a 10. 2x igual a 10 menos 4. 2x igual a 6. Acá lo que hacemos es que dejamos la x sola. El 2 que está multiplicando pasa a dividir después del igual. Entonces tenemos 6 dividido en 2, 3. 3 sería el valor en dólares de la libra. Esa sería la libra de arroz. ¿Cómo comprobamos nosotros esos ejercicios? Como lo decía en la unidad número 1, ustedes toman cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazan ambos valores obtenidos, el valor de X, el valor de Y, y el valor que les quede a la izquierda debe coincidir con el valor que les dé a la derecha. Esa sería la manera de resolver este ejemplo número 3, que está relacionado con la unidad 1 de álgebra, básicamente con la temática referente al sistema de ecuaciones 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas, única respuesta. Si nosotros lo hacemos en método gráfico, aquí se deben tener dos ecuaciones que se chocan y la variable en x vale 3, que es el valor de x, y la variable en y es 1. ¿Sí? Acá hay libertad de escoger ustedes el método que ustedes deseen. No hay que subir procedimientos, solo marcar la respuesta, pero entonces ustedes deben verificar, reemplazar la respuesta para ver si la respuesta que están marcando es la correcta y debe ser una y solo una, ya que es selección múltiple con única respuesta. ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿Alguna inquietud que tengan acerca de este ejercicio? Es muy similar al ejercicio que realizábamos en la tarea número 1 de las láminas, y número de álbumes. Bueno, vamos a continuar acá. Tenemos el ejemplo número 4. Pregunta de selección múltiple con única respuesta. El enunciado. De la circunferencia con ecuación canónica, x menos 8 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 144, se puede afirmar que la longitud de su radio es. Bueno, entonces aquí estamos inmersos en qué unidad, en qué fase, la 1, la 2 o la 3. ¿De qué nos estarán hablando aquí? ¿Estamos en la unidad número qué?
Número 3, profe. Número 3, geometría analítica, ¿cierto? Recordemos aquí que nos hablaban de ecuaciones canónicas. La parábola tiene ecuaciones canónicas, la elipse, la hipérbola y por supuesto la circunferencia, que fue la primera sección cónica que vimos, tiene ecuación canónica. Entonces, esto tiene semejanza a esta ecuación canónica que le estoy acá escribiendo en pantalla. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Recordemos que cuando una circunferencia tiene centro 0, 0, la ecuación canónica es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Es sencillita, así como está acá. Aquí ya es una ecuación con centro HK. El centro HK es decir, el centro diferente al origen. En cualquier parte de los 4 cuadrantes que conforman el plano cartesiano, excepto en el origen, porque en el origen ya tiene su forma canónica. Entonces, acá lo que debemos hacer es similitud. Vamos a equilibrar. Yo tengo que x menos h al cuadrado vendría correspondiendo a x menos 8 al cuadrado. Es decir, esta parte se parece a esta que está aquí. Y y menos k al cuadrado es esta parte que está acá. Y más 5 al cuadrado. Pero si ustedes se fijan, en este ejercicio no me están preguntando nada de centros. Me están preguntando es cuál es la longitud del radio. Entonces, recordemos que después del igual está r radio al cuadrado, que vendría siendo equivalente a 144. Entonces, si yo saco esa semejanza, yo digo radio al cuadrado igual a 144. R es igual o radio, pasamos esto como raíz cuadrada al otro lado derecho y tenemos 144. ¿Cuánto es la raíz de 144? ¿Me pueden informar, por favor? La raíz de 144, si tiene una calculadora a la mano, Sería es 12. exacta. Es exacta, no es exacta. Muy bien, sí, señor. 12 unidades, ¿no? Unidades, porque no sabemos si son metros, centímetros, milímetros, listo, 12 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Si hubiera un bosquejo aquí de esta gráfica, de esta sección cónica, vamos a hacer aquí un bosquejo, tenemos el eje X, el eje Y. Esto traduce que el centro estaría en HK, le cambiamos los signos, entonces el centro estaría, si está menos 8 pasa a ser 8 positivo y si está más 5 pasa a ser menos 5. Es decir, donde x vale 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de para abajo menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aquí, donde se corten esas dos coordenadas, ahí va a estar el centro. Ese es el centro de la circunferencia. Y recordemos que el radio es una de las líneas fundamentales o de los elementos fundamentales de una circunferencia. Y es la longitud que es constante y siempre va a ser constante desde qué puntos, desde el centro a cualquier parte de la periferia. Entonces, quiere decir, hay 12 unidades, sería por acá tiene 8, 9, 10, 11, 12, por acá sería siempre una circunferencia súper gigante, digámoslo así, que tenemos acá, pero teniendo en cuenta que siempre el centro va a ser aquí. Recordemos que en GeoGebra nos quedaba mejor presentado esto, y que si yo trazo una línea de aquí del centro a cualquier parte, siempre el radio va a ser constante, siempre va a ser 12 unidades. Aquí por cuestión de espacio, de pronto nos queda un poco deforme, pero siempre va a ser el centro. Yo tengo la circunferencia, siempre el radio va a ser constante sin importar. Entonces este sería 12 unidades, pero el centro está en las coordenadas 8 en X y menos 5 en Y. 8 en X y menos 5 en Y. Pero recuerden que en este tipo de ejercicio le pueden preguntar dos cosas, básicamente. ¿Cuál es la longitud del radio y cuáles las coordenadas del centro? Es lo que primero sale a relucir ahí. Entonces, por tanto, nosotros deberíamos marcar para este tipo de ejercicio, para este ejercicio en particular, que la respuesta es a 12 unidades. Es un ejercicio relacionado con secciones cónicas, unidad número 3, fase 3. Bueno, ejercicio número 5. Es una pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas. Con múltiples respuestas. Contesto, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y a 4 opciones de respuestas. Aquí ya no están numeradas identificadas con letras, sino están con números. 1, 2, 3 y 4. Y solo dos de estas opciones responden correctamente a la pregunta. Entonces, en la universidad, en la UNAD, este tipo de preguntas
No son tan frecuentes, son más frecuentes las de selección múltiple con única respuesta. Pero tengan muy en cuenta esta recomendación, que las numeran de 1, 2, 3 y 4, y que 2, no van a encontrar preguntas que con 3 o con todas las 4 les sirven, no. Con 2 de ellas van a dar respuesta o están estrechamente relacionados con esa situación o ejercicio. Para este caso, el enunciado nos dice lo siguiente. Dado el triángulo de la imagen, se puede afirmar que, primero, es un triángulo oblicuángulo. Segundo, es un triángulo rectángulo. Tercero, sus catetos miden 18 y 19. Y cuarto, sus catetos miden 6,1 y 18. Y esta ya sería lo que ustedes deben marcar. Les dan ahí un circulito y ustedes deben señalar. Si las que sirven son las respuestas 1 y 3, marcarían en el primero. La segunda opción, las respuestas 2 y 4. La tercera sería las respuestas 1 y 2. Y la cuarta, las respuestas 2 y 4. Bueno, quiero escucharlos. ¿Quién se aventura ahí a decirme cuál sería la respuesta y darme una pequeña justificación? Profe, la respuesta es la 2 y la 3. La 2 y la 3. Bueno, ¿qué opinan los compañeros? ¿Le acertaste a uno? ¿Le acertaste a una de esas le acertaste, pero la otra no? Ok, la 2 y la 4. La 2 y la 4. Ok, recordemos que un triángulo rectángulo se llama así, recibe su nombre porque uno de sus ángulos es ángulo recto, es decir, de 90 grados. ¿Ya? Entonces, oblicuángulo, recordemos que cuando realizamos la unidad 2, los oblicuángulos se resolvían por ley de seno y ley de cosenos. Pero los oblicuángulos era la familia de dos tipos de triángulos. Los triángulos acutángulos, cuyos ángulos eran menores de 90, y los triángulos obtusángulos que tenía un solo ángulo mayor de 90 y menor de 180. Entonces, por tener un ángulo de 90 ya es rectángulo, por tanto, sí, muy bien, la 2 es correcta. Y la 4 dice que sus catetos miden 6,1 y 18. Recordemos que catetos son los lados que conforman el ángulo recto. Este serían los catetos. Se puede llamar el cateto A y el cateto B. Y el lado opuesto al ángulo recto es lo que llamamos la hipotenusa. Lo podemos llamar así, hipotenusa. Que en los libros aparece normalmente con la letra C. Entonces, los catetos son 6,1 y 18 y forman la hipotenusa que mide 19. Recordemos la característica fundamental de la hipotenusa. Es el lado que está en diagonal, que está al otro lado opuesto del ángulo recto y es el lado de mayor longitud. Siempre va a ser el lado de mayor longitud. Pero si nosotros sumamos el cateto A más el cateto B, siempre va a ser mayor que la hipotenusa. Entonces, pero a simple vista, el más largo es la hipotenusa. Entonces, el tercero no me servía porque el tercero me estaban diciendo 18 y 19. Es decir, 18 era un cateto y 19 es una hipotenusa. Y acá se contradecía, ¿no? No eran catetos los dos, sino un cateto y una hipotenusa. Entonces, muy bien, la respuesta aquí sería la opción 2 y 4. Por tanto, yo marco este circulito de acá. Yo lo marco, selecciono, pincho ahí para que el sistema detecte que es esa mi respuesta. Esto no siempre lo van a dar en orden. Esta de pronto puede estar de primero, esta puede estar por acá. Eso aleatoriamente al sistema, ¿no? Entonces no se confíen que siempre le va a aparecer la primera y tercera adelante, la 2 y la 4. Eso el sistema es aleatorio. Entonces, muy bien, eso está relacionado con la unidad número 2, trigonometría. Y este es un ejercicio de selección múltiple con múltiples respuestas. Muchas de las preguntas que se van a encontrar tienen ayuda gráfica, como estamos ahí apreciando un dibujito, un capture de GeoGebra, que les va a servir de orientación y de guía para darle solución a esos ejercicios. Incluso varios de esos ejercicios con simple observación detallada de coordenadas, de radios, de centro, foco, vértices, ustedes pueden encontrar la respuesta. Ejemplo número 6. Es una pregunta de selección con múltiple con única respuesta. Nos dice, debemos encontrar el conjunto solución de la siguiente inecuación. Recordemos, inecuación o desigualdad son sinónimos matemáticos. Entonces nos dicen esa inecuación 3 que multiplica a x menos 1 menos 2x es menor a menos x más 1.
Entonces, lo que nos están preguntando, y nosotros podemos echar un vistazo a las opciones del lado izquierdo, es una respuesta, pero en notación de intervalos. Esto está relacionado con el tema de desigualdades o inecuaciones que vimos en la unidad 1 de álgebra. Incluso lo vimos un poquito más complicado que lo que nos están preguntando aquí, porque vimos ejercicios con valor absoluto, como el que era el que teníamos que resolver en la tarea número 1 del submarino, de la profundidad del submarino. Entonces tenemos 3 que multiplica a x menos 1 menos 2x menor a menos x más 1. Recordemos que este tipo de ejercicio se debe seguir el mismo paso a paso muy similar a las ecuaciones lineales de primer grado. Acá lo que debemos multiplicar es el 3 por todo lo que está dentro del paréntesis, por x y por menos 1. Entonces sería 3x menos 3, teniendo especial cuidado con los signos. Menos 2x menor a menos x más 1. Debemos pasar o transponer las x para el lado de la izquierda, preferiblemente, y los números para el otro lado de la derecha. Es decir, variables a un lado y números a otro lado, lado diferente. Entonces queda 3x menos 2x, y este menos x saltaría para el lado izquierdo, saltaría como más x, menor a 1, y este menos 3 saltaría para acá, saltaría como más 3. Tenemos 3x, le sumamos una x, serían 4x, y le quito 2x, nos da 2x. Incluso podemos sumar primero los x positivas y las x negativas, y hacemos la resta y colocamos el signo del mayor, como les expresaba hace unos minutos. 2x menor y 1 más 3 nos da 4. Entonces, aquí lo que debemos hacer es que el 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces pasa a dividir. 4 dividido en 2, recordemos que cuando pasamos a dividir no cambiamos de signo. Cuando de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar no se cambia de signo. Se cambia de signo es cuando pasa de sumar a restar y de restar a sumar. Ahí sí se cambia de signo. Entonces, 4 dividido en 2, ambos son positivos, nos da positivo. Ahí sí se aplica la ley de los signos. X menor a 2. Si nos pidieran gráficamente, que puede suceder el caso que la respuesta se la pidan gráficamente, entonces le estén dando un dibujito, entonces recordemos que yo tengo el punto 0 acá y acá tengo el punto 2. Menores que 2 son los que están para la izquierda, y recordemos la nomenclatura de intervalos abiertos, que eran circulito abierto, que hacen referencia a paréntesis, o cuando es un circulito cerrado, relleno, hace referencia a los intervalos cerrados. Entonces, en este caso es abierto porque es así, no incluye. Y abierto es cuando sea menor o mayor. Y cuando sea menor igual o mayor igual, hacen referencia a intervalos cerrados. Entonces, es menor que 2. Entonces, yo coloco menor que 2, así, un paréntesis, y sombreo esto. Es decir, si nos dieran esa respuesta gráfica, tendríamos que buscar esta opción, la que está aquí, teniendo en cuenta que hacia la derecha queda más infinito y hacia la izquierda queda menos infinito. En intervalo, pues nosotros hacemos una observación de izquierda a derecha. Primero vamos a nombrar menos infinito y vamos a llegar hasta el número 2, pero lo vamos a colocar abierto, es decir, con paréntesis. Y puede haber ahí la cascarita, ¿no? Que le coloquen menos infinito hasta 2 cerrado. Y para nada de cerrado porque aquí no me dice igual, sino solo menor. Entonces tengan cuidado, este no me serviría este. Tampoco van a encontrar, como les decía, más infinito o menos infinito con intervalos cerrados. No, siempre el más infinito y menos infinito siempre se trabaja con intervalos abiertos, porque no sabemos dónde está el máximo número en más infinito ni el menor número en el menos infinito. Entonces, en consecuencia, la opción que deben marcar en este tipo de ejercicio es esta, el de menos infinito a 2. Recordemos que las respuestas siempre se dan de izquierda a derecha. Estaría mal expresado yo colocar de 2 hasta menos infinito. O sea, mirar de derecha a izquierda, eso no se aplica en la matemática. Siempre las observaciones son en la recta numérica de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, cuando la recta es vertical. Entonces, tener cuidado con eso. Esta temática es de la temática de la unidad 1, inecuaciones o desigualdades. Es simplemente desarmar los paréntesis, aplicar las propiedades de la multiplicación, de la suma, pasar las x para un lado, los números para otro y hacer el despeje final y expresar. Teniendo cuidado si le preguntan,
en notación, intervalo como está aquí, o en un gráfico, porque pueden estar las 4 opciones, 4 gráficos, 4 capturas gráficos ahí. Ese sería un ejercicio de selección múltiple con única respuesta. Bueno, tenemos acá el ejemplo 7 y nos dan de la circunferencia con la ecuación canónica x menos 2 elevado al cuadrado más y más 7 al cuadrado igual a 36. Se puede afirmar que su centro es, entonces, un ejercicio muy parecido al 2 o 3 que trabajamos, pero ya no nos están preguntando la longitud del radio, sino ya nos están preguntando cuáles son las coordenadas del centro de esta ecuación canónica de la circunferencia. Recordemos que en la ecuación canónica siempre va a haber un más como está aquí. Si hay un menos, ya no está relacionado con circunferencia, sino es con hipérbola. Entonces, para que tengan pendiente ese dato. ¿Listo? Entonces, acá recordamos que la ecuación canónica de esto era x menos h al cuadrado más y menos k igual a radio al cuadrado. Hacemos semejanzas, este con este y este con este. Entonces el radio no nos interesa en este ejercicio, nos interesa es el centro. Recordemos que el centro tiene coordenadas h y k. ¿Y cómo se saca el centro? Primero vamos a mirar el paréntesis que está con x y le vamos a cambiar el signo. Si acá está menos 2, yo no coloco menos 2 acá, sino coloco 2. Ya vemos que es más 2. Y el K, que es más 7, yo no coloco acá más 7, sino coloco menos 7. Ese vendría siendo el centro, 2 menos 7. Entonces aquí es donde están las opciones y miren que son como muy similares, pero no se me vayan a confundir en eso. Recordemos que siempre el acompañante de la X es la coordenada H. Y siempre el que está en el paréntesis de la Y es la coordenada acá, pero está relacionado también, claro, con el eje Y. Entonces, tener cuidado y tomar su debido tiempo para marcar la respuesta correcta sin ir a la ligera. De pronto, una mala observación le hace confundir a uno un signo y dice, no, es esta, el primero, y resulta que no. Que se marca es esta, la opción número B, 2 y menos 7. ¿Sí? Recordemos que en el plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y, entonces sería 2 en X y menos 7 por aquí estaría el valor de Y. Ahí estaría el centro de esa circunferencia. Y si nos llegasen a preguntar el radio, porque esto se puede convertir en una pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas, pues solo bastaría con sacarle la raíz a 36 y la raíz de 36 es 6. Entonces la respuesta sería el centro 2 menos 7 y el radio 6. Ustedes marcan las opciones y ya si es una pregunta con selección múltiple, con 2 respuestas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ustedes me indican si vamos bien. Esto es unidad 3. Esto es geometría analítica, secciones cónicas. Ya ustedes tuvieron un encuentro con una tarea 4. Ya se familiarizan con este tipo de preguntas. Sí, entonces es volver a repetir la misma modalidad, pero ya con un cuestionario final que engloba todo lo que hemos visto durante este curso. El ejercicio 8, ejemplo 8, una pregunta de selección múltiple. Nos dicen, dada la función 2 que multiplica a seno, abro en paréntesis, de 2x más 3, nos preguntan acá, cuya gráfica se representa como la imagen que tenemos ahí a continuación, entonces debemos determinar el valor del periodo y la amplitud de dicha función. Entonces, ustedes recordarán por allá, esto es temática de la unidad 2, trigonometría, básicamente análisis de gráfica. Era la pregunta número 2 de la tarea 2, donde teníamos que analizar una gráfica senoidales, es decir, de la función seno y la función coseno. Y ustedes recordarán que yo les daba por allá en esa zipa, les dije el esquema. Estas gráficas se comportan según este modelo matemático. A por el seno de seno de Bx, yo les decía seno de Bx más C, donde A es la amplitud. Entonces yo voy a colocar aquí debajo la ecuación que me da 2, que multiplican al seno de 2x más 3. Yo les hablaba de desfases a la derecha, desfases a la izquierda, que cuando se alargaban
ondas, o sea, la amplitud que cuando se multiplicaban o se volvía más pequeñita. Bueno, esto es esa temática. Entonces, si yo comparo aquí, estoy comparando el esquema que les coloco ahí, que A por seno de Bx más C, con la ecuación dada, tenemos que A está relacionado con 2. Entonces, aquí ya sale a relucir una de las preguntas. La amplitud es 2. Y si observamos la gráfica, notamos que el mayor valor al que llegó esa onda que llamamos cresta, la parte cúspide, llegó a 2 y por debajo es menos 2, pero lo que nos importa son las unidades. Entonces aquí hay 2 unidades, esa es la amplitud. Entonces ya por descarte ustedes dicen, bueno, acá está 2 y acá menos 2. Mira, en menos 2 nunca se puede dar una amplitud negativa. Siempre usted dice 2 unidades o 3 unidades. Entonces ya básicamente ustedes están orientando por esta opción. Y vamos a comprobar de dónde sale el periodo. Hay dos maneras de obtener el periodo acá, a simple vista, y sería, miramos el punto donde inició la onda, aquí estoy haciendo el recorrido, lo estoy repisando, aquí va la onda, aquí va la onda, aquí, llegó hasta aquí, ahí terminó una onda. Entonces empezó aquí y terminó aquí. Si ustedes observan, en este puntico, aquí le estoy tapando un poquito, está marcado pi. Y si otra onda vuelve a escribirse después de donde terminó esa, va a llegar hasta 2pi. Es decir, cada onda completica tiene una duración de pi segundos. Recordemos el periodo en el movimiento circular uniforme y en ondas es el tiempo que transcurre para que una onda pase completamente por un determinado punto o para que suceda, para que ocurra una onda completica, es el periodo el que se utiliza. Y el periodo es 1 sobre frecuencia y viceversa. Esto es el inverso multiplicativo. Y la frecuencia, acá sería frecuencia, sería 1 sobre periodo. Ahora, si ustedes analizan Bx, tenemos que equivale a 2x. Entonces tengo Bx es igual a 2x. X con X se cancelan porque está multiplicando a ambos lados. Y recordemos que la letra B era la velocidad angular, que era 2pi sobre periodo, igual a 2. Yo tengo el 2 aquí multiplicando, lo paso a dividir, entonces quedaría, podemos colocar acá 2pi, y este 2 que está multiplicando lo paso a dividir, y la t que está aquí la saco para acá, y esto lo coloco acá, que sería t aquí. 2 dividido en 2 se van y queda pi igual a t. Si volteamos esto sería t igual a pi y volvemos a obtener aquí pi segundos, como lo obtuvimos gráficamente. Entonces ustedes ya pues ahí eligen si utilizan un método a simple vista o aplicando el esquema que yo les daba en ese momento cuando era como el esquema, el esqueleto, el modelo que llevan este tipo de funciones senoidales. Y C es el valor que se desfasa la onda, horizontal o verticalmente. ¿Listo? Entonces, esta es la amplitud. ¿Cuánto mide la amplitud de la onda? Y aquí en ocasiones se le sumaba algo, que era D, que era si se subía, incluso había ondas que se colocaban aquí arriba o se colocaban aquí abajo, dependiendo si era sumando o restando. Desplazamientos verticales, desplazamientos horizontales. Entonces, este es un ejercicio que también les puede resultar como selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces, ustedes le pueden decir por un lado cuánto es el periodo, por otro lado cuál es la amplitud o cuál es la frecuencia. Bueno, tener presente esas posibilidades de preguntas que le pueden salir. Ejemplo número 9. Es un ejercicio de selección múltiple con única respuesta. Entonces nos dicen, el quíntuplo de un número aumentado en 15 es igual a 90. El quíntuplo de un número aumentado en 15 es igual a 90. Aquí no nos están preguntando cuál es la respuesta ni cuál es el número, sino nos están diciendo cuál es la expresión que representa o que modela esa situación. Entonces, esto es la base, lo que veíamos en la CIPA, de cómo transformar el lenguaje natural al lenguaje algebraico y también al revés, del lenguaje algebraico a natural. Y recordemos que es la base para un modelamiento matemático, que si nosotros planteamos, traducimos bien ese lenguaje natural al lenguaje algebraico, pues hemos ganado ya ahí agarrado ventaja para poder realizar un ejercicio, una solución de una ecuación lineal. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es un número desconocido y X es ese número desconocido.
Ahora, el quíntuplo. ¿A qué hace referencia el quíntuplo? Alguien que me pueda decir qué operación matemática, si va multiplicado, si va dividido, si va sumado, si va restado. ¿A qué se les parece eso? Quíntuplo. Multiplicado, profe. ¿Cierto? El quíntuplo es multiplicado, entonces quiere decir multiplicado por 5. Si fuera dividido, debería haberme dicho la quinta parte. Recuerden que yo les colocaba unas tablitas donde decía doble, mitad, triple, tercera parte, cuádruplo, cuarta parte. Entonces, saber plantear esto. Quíntuplo es 5 por X. Ahora, cuando nos dicen aumentado, ¿a qué operación está haciendo referencia? ¿Qué debo colocar enseguida? ¿Un menos, un más, un dividido, una multiplicación? Más. Más, A una ¿cierto? suma. A una suma. Por ejemplo, si nos aumentan el sueldo, vamos a sumarle de más. Entonces, el quíntuplo aumentado en 15, lo contrario, ¿qué sería? Entonces, si no fuera aumentado, ¿qué tenía que haberme dicho ahí el ejercicio, el enunciado? Si yo no quisiera que fuera sumando 15, sino restando 15, ¿qué debía haberme dicho el ejercicio? Haberme expresado el ejercicio. Disminuido, restado, Disminuido, sí. disminuido. Entonces hay que jugar con esas palabras que son sinónimos. Entonces, y eso es igual, entonces colocamos el igual a 90. Entonces, si ustedes siguen paso a paso, cada cosita que les van diciendo acá, ustedes van modelando esa ecuación. Entonces, básicamente es eso. Entonces, ¿cuál opción debo marcar ahí? ¿Cuál letra sería? La opción La, o- la opción C, sí señor, la letra C. Esa sería 5x más 15 igual a 90. Esta se traduciría que a 15 le quito el quíntuplo del número es igual a 90. Esta sería la quinta parte del número aumentado en 15 es igual a 90. Esta sería la quinta parte del número disminuido en 90 igual a 15. Entonces, saber interpretar eso. Ahora, bueno, nos vamos a quedar aquí con las ganas de saber qué número era, porque puede que nos pregunten en una situación de selección múltiple con múltiple respuesta. Díganos cuál era el modelo y además díganos cuál es la respuesta. Entonces, acá simplemente es una ecuación lineal donde llegamos y colocamos 5x y 90 está más 15, pasa a restar, tenemos 5x igual a 75, el 5 está multiplicando, pasa a dividir, 75 dividido en 5 da 15. También la respuesta nos da 15. Entonces, si nosotros tenemos 5 y lo multiplicamos por 15 y le aumentamos en 15, nos tiene que dar 90. 5 por 15 nos da 75, 75 más 15 nos da 90, al lado izquierdo nos da 90, es igual a 90. Esta es la verificación y ahí quiere decir que este ejercicio está bien. Cuando la respuesta la sustituimos en el modelo, en la ecuación inicial, y lo de la izquierda nos da igual que la de la derecha en signos y en cantidad, el ejercicio está bien. Esa es la prueba o verificación. Ejercicio 9 relacionado con la ecuación con la unidad número 1, álgebra, básicamente temática de ecuaciones lineales con una incógnita. Ejemplo número 10. Este tipo de ejercicio, bueno, un enunciado con 4 opciones, de las cuales solamente una da respuesta, y debemos calcular el valor de la suma sumatoria sigma desde k igual a menos 2 hasta 2 de la expresión k al cuadrado más 1. Recordemos que esto lo vimos en la unidad número 1. ¿Y cómo se llama ese tema? Alguien que me diga cómo se llama ese tema. Que era el ejercicio número 4 de la tarea 1, que había que verificarlo en GeoGebra, pero no teníamos que hacer gráfica porque simplemente metíamos un comando, al igual que el ejercicio 5, y nos arrojaba la respuesta. Recuerda que esto se llamaba sumatorias. Habían sumatorias y productorias. Esta es una sumatoria, que la sumatoria lleva de símbolo la letra griega sigma y la productoria aparece como un número pi. Entonces, hacer la diferenciación. Acá lo que vamos a hacer es sumar desde el número menos 2, que es el límite inferior, hasta el número 2, que es el límite superior. Entonces, lo que hacemos es un reemplazo. Donde nos encontremos la letra K, vamos a meter menos 2, después menos 1, después 0, después 1 y después 2. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Sigma desde k igual a menos 2 hasta 2. Empezamos con la expresión.
tenemos acá, k al cuadrado sería menos 2 al cuadrado más 1, cierro paréntesis, más, siempre va sumado porque es sumatoria, sería menos 1 al cuadrado más 1, cierro, más 0 al cuadrado más 1, cierro, más, paréntesis, 1 al cuadrado más 1, más, abro paréntesis, 2 al cuadrado más 1. Es una secuencia donde ustedes deben ir sumando cada valor, teniendo en cuenta desde menos 2, está menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y acá colocamos el paréntesis. Menos 2 al cuadrado sería 4 más 1 en el primer paréntesis. Menos 1 al cuadrado sería 1 más 1. Eso se ayudan ustedes con la calculadora. Más 0 al cuadrado sería 0 más 1. Más 1 al cuadrado sería 1 más 1. Y 2 al cuadrado sería 4 más 1. ¿Listo? Entonces 4 más 1 es 5. 1 más 1 es 2. 0 más 1 es 1. Acá es 1, disculpe. Más 1 más 1 es 2. Más 4 más 1 es 5. Y sumamos. 5 más 2, 7. Más 1 sería 8. Más 2 sería 10. Más el número 5 sería 15. Es decir, la suma, siguiendo el paso a paso de esta sumatoria, obtenemos el valor 15. Es decir, la respuesta es la B. Entonces son ejercicios de ese tipo, donde nos piden calcular un valor final, pero siguiendo la metodología de la sumatoria. Si fuera productoria, en lugar de ir más acá, lo que debía ir multiplicación. Entonces multiplico aquí, que multiplico primero un paréntesis, después por el otro paréntesis, y así sucesivamente, desde un límite inferior hasta uno superior. Sería multiplicación aquí, multiplicación aquí, multiplicación aquí y multiplicación aquí. Entonces, tener especial cuidado con este tipo de ejercicios. Estoy relacionado con la unidad 1 álgebra. Bueno, otro ejercicio acá, pero ya nos encontramos con una pregunta de análisis de relación. Este tipo de ejercicio consta de dos proposiciones. A la primera la van a llamar afirmación y a la segunda la van a llamar razón. Son muy similares a los ejercicios del IFES, de la prueba saber. Están unidas por la palabra el conector. ¿Por qué? Porque el estudiante debe examinar la veracidad, es decir, si es verdadera o falso, de cada proposición, es decir, tanto de la afirmación como de la razón y la relación teórica, es decir, si realmente está relacionado con el tema o no, o si contesta o no contesta totalmente a la pregunta, están relacionadas. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes opciones. Entonces, marcamos la opción A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Por eso nos la colocan aquí en mayúsculas. Si realmente explica, porque puede que sea de verdad la segunda, pero si no está totalmente, explica totalmente la afirmación, pues no nos sirve marcar la A. La B, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta o no es una explicación completa de la afirmación, entonces marcamos la B. La C es para la condición cuando tanto la afirmación sea verdadera, pero la razón sea falsa. Ahí es la C. Y la D, si la afirmación es falsa, pero la razón es verdadera. Entonces, tener acá cuidado porque de pronto esta opción se la pueden colocar aquí como A, esta como B, verificar, siempre leer el contexto del ejercicio y las condiciones. No se confíen de que siempre la A va a ser que si la primera es verdadera y es correcta la razón, ¿no? Entonces, saber dónde la ubica. Bueno, para este caso el enunciado es el siguiente. Dada la función f de x igual a menos seno de, a seno de x igual a seno de x, si se multiplica dicha función por el número real menos 7, es decir, que nos va a quedar f de x igual a menos 7 por seno de x, la función original sufre un alargamiento vertical, porque la función original tiene como periodo 7, como periodo t igual a pi. Entonces, lo primero que yo le recomiendo acá a usted es que ustedes separen de este porque para atrás es lo que llaman la afirmación y de ese porque para adelante hasta el punto final es lo que llaman la razón. Entonces, saber definirla y lean este tipo de ejercicio 2, 3, las veces que sea necesario, para podernos hacer más a la idea de qué nos están preguntando y si es verdadero o es falso cada una de ellas.
Entonces, vamos a concentrarnos primeramente en la afirmación. Nos dicen, dada la función f de x igual a seno de x, si se multiplica la función por el número real menos 7, es decir, nos va a quedar menos 7 seno de x. ¿Qué creen ustedes? Ah, bueno, la función sufre un alargamiento vertical. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hasta ahí es verdadero la afirmación o no? Y ojo con las palabras, porque nos están diciendo alargamiento, no nos están diciendo desplazamiento. Es muy diferente. Alargamiento es estirar, como cuando ustedes agarran una banda elástica y la estiran. Entonces, realmente aquí lo que hubo un alargamiento, porque si ustedes tienen una onda que es seno de x, y si ahora la multiplican por 7, sin importar si es positivo o negativo, esa onda, esa banda se va a alargar, ya va a ser de 7 unidades de larga. Entonces, esa afirmación es Lo que verdadera. varía es la amplitud, ¿sí, profe? Vamos a mirar eso. Entonces, hasta acá va verdadero, la afirmación es verdadera. Vamos a ver, sí, lo que varía la amplitud, sí, señor. Lo que está variando, el alargamiento vertical es un sinónimo de amplitud. Exacto, es una, ya desplazamiento vertical es que ya no la tienen ustedes acá en el eje X, acá pasando por acá, sino que va a pasar más arriba. Entonces tengan ahí cuidado cuando es desplazamiento o desplazamiento horizontal, es decir, la corren para la derecha o la corren para la izquierda. Entonces, llevamos la mitad del ejercicio y hemos determinado que realmente la afirmación es verdadera, porque esa función, al ser multiplicada por menos 7, lo que sufrió, lo que padeció fue un alargamiento vertical, que como lo acaba de decir ahorita el compañero, sí, es la amplitud. En otras palabras, dice su amplitud se amplió 7 veces, digámoslo así, se amplió 7 veces el tamaño de esa onda, la altura de esa onda. Ahora vamos a analizar la razón que está después del conector. ¿Por qué? Porque la función original tiene como periodo t igual a pi. T es igual a pi. Entonces, aquí nos va a servir lo que nosotros estábamos viendo en el ejercicio pasado. Recordemos que cuando le sacamos a una y igual a A por seno de bx más c, que lo que está en el paréntesis es bx más c. Es decir, y aquí solamente tenemos una x. Entonces quiere decir que nosotros decimos bx lo igualamos con x, que es el que está dentro del paréntesis. X con x se cancela y lo que nos queda es b igual a 1. Y b es el equivalente a la velocidad angular, que es 2pi sobre periodo igual a 1. Vamos a despejar el periodo, lo sacamos para acá y el 1 que está multiplicando lo pasamos a dividir acá. Nos queda 2pi sobre 1 igual a t. Despejemos t de 2pi dividido en 1 da 2pi. Entonces acá nos da que el periodo es 2pi. Y este ejercicio nos está diciendo que el periodo, la razón, que el periodo es igual a pi. Y nosotros obtuvimos 2pi. Entonces, ¿es falso o es verdadero? ¿Qué pasaría con la razón? Es falsa, ¿cierto? Falso. Falso, porque nos falso de toda falsedad, porque acá la razón no es que el periodo sea pi, es 2pi. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo tuvimos? Con el análisis del esquema del modelo de la función senoidal. Entonces, si yo tengo que la afirmación fue verdadera, pero la razón acabo de descubrir que es falso, ¿qué respuesta debo marcar? ¿Qué letra debo marcar ahí? Sí. La C, porque es verdadera, pero la razón es falsa. Entonces yo marco la C. Y así es que ustedes van a deducir, van a llegar a encontrar la respuesta, ¿sí? Con un análisis. Si la segunda es verdadera, ustedes deben mirar si realmente le están dando respuesta o le está corroborando o si está justificando al 100% la primera parte. Si usted ve que es verdadera, pero es algo así como que no tiene mucho que ver, pero es verdadera, entonces ustedes marcan la B, ¿sí? Y si la primera es falsa y la otra es verdadera, entonces marcan la D. Entonces, especial cuidado con este tipo de ejercicio. Por ahí en las pruebas, a ver, se utilizaba mucho en sociales, en geografía, en lenguaje, se utilizaban este tipo de ejercicio, pero acá tiene aplicabilidad también a las matemáticas. Entonces, vamos a continuar. En el ejemplo número 12, tenemos que es una selección múltiple con única respuesta y nos preguntan de la hipérbola con ecuación canónica igual a 4x al cuadrado menos 5y al cuadrado igual a 100. Se puede afirmar que su distancia focal es, recordemos, como lo decíamos hace un momento, que la hipérbole obligatoriamente, estrictamente debe haber un menos en la mitad. Y aquí lo tiene.
Ahí tienen el 4x al cuadrado menos 5y al cuadrado igual a 100. Recordemos que la hipérbola, la ecuación canónica, siempre después del igual tiene que haber un número. ¿Y cuál era ese número? ¿Alguien me puede decir ese número después del igual? 100. Teníamos que tener después del igual, Uno. acá es 100, 1. Acá tenía que ser 1, ¿cierto? ¿Y cómo tengo yo el 1 acá si tengo un 100? Pues aplicamos un truquito matemático, un artificio de dividir a ambos lados, dividimos por 100, dividimos por 100 y dividimos por 100. Entonces acá hacemos una cancelación, 4 y 100, entonces empieza a sacar mitad, mitad, sacan que acá queda x al cuadrado sobre 25, se simplifica. Es como si estuviéramos dividiendo la inversa, de abajo hacia arriba, y 100 dividido en 5 te da 20, entonces quedaría ya el cuadrado sobre 20, y 100 dividido en 100 igual a 1. Esto ya tiene cara de similitud a esto que les estoy dibujando acá, x al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, que era la ecuación canónica de una hipérbola con un centro en donde, en el origen, en el centro 0, 0. Porque cuando es con x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es con centro hk. Entonces, si nosotros recordamos por allá ese ejercicio de ecuación de hipérbola, había una terminología que era la distancia focal. Y la distancia focal es la distancia que hay entre los dos focos, 2C. Es algo así como calcular un parámetro C y multiplicamos por 2. ¿Cómo calculamos C? Recordemos que C hace uso del teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde despejamos C es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Acá queda a cuadrado. Entonces incluimos el valor que está aquí, a cuadrado. Si yo comparo a cuadrado vale 25 y b cuadrado vale 20. Entonces acá voy a meter 25 que es a cuadrado más 20 que es el b cuadrado. Es decir, raíz de 45. Y si sacamos en calculadora raíz de 45 es 6,70. Y la distancia focal es la distancia que hay entre los dos focos. Les voy a hacer un bosquejo acá. Recordemos que tenemos el plano cartesiano X y Y. Vamos a dibujarle aquí otro color, es la hipérbola, que era así una curva de esta manera y otra curva por acá de esta manera. Resulta que aquí va a incluir un foco y acá va a incluir otro foco. Vamos a llamarlo foco 1, foco 2. La distancia, y este es el centro 0, 0. De aquí a aquí hay una distancia C. Y de aquí a acá hay otra distancia igual, equidistante, C. Entonces yo debo calcular ese valor de C que ya lo obtuve por medio de, el teorema de Pitágoras y ahora lo multiplico por 2. Entonces 2 lo multiplico por 6,70, algo más de aproximación. Eso nos da 13,41 por aproximación unidades. Si está en metro, metro, centímetro, centímetro. Es decir, que la distancia focal, la distancia que hay entre los dos focos de esas hipérbolas, de la hipérbola, es de 13,41, que es, esta sería la opción a marcar, la opción C. ¿Listo? Entonces, tener especial cuidado en las ecuaciones canónicas de todas las secciones cónicas que vimos, de la circunferencia, de la parábola, de la elipse, de la hipérbola, como la tenemos aquí en este ejercicio, ejemplo número 12. Bueno, vamos a continuar, ya casi vamos a terminar esta última cipa. El ejemplo número 13 nos dicen, de las rectas, es un ejercicio de selección múltiple con múltiples respuestas. De las rectas y igual a 2x menos 8 y la otra recta es y igual a menos un medio de x más 3, se puede afirmar que son paralelas, son tangentes, no se intersecan o son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, esto es temática de la unidad número 1, temática de la unidad número 1 que era álgebra y tiene relación con rectas paralelas y rectas perpendiculares. Recordemos que una recta tiene un esquema de la forma y igual a mx más b. Vamos a colocar la primera ecuación aquí debajo, y igual a 2x menos 8. M es el acompañante de la X. Entonces, como esta es la recta número 1, que yo lo voy a llamar recta número 1, así. Voy a colocar aquí la recta número 2, con esta simbología que es igual a Y igual a menos un medio de X más 3.
como estamos hablando de la recta número 1, esto va a tener la pendiente 1. Si nosotros comparamos esto con esto, m es el acompañante de x, entonces la pendiente 1 vale 2. Ya con simple deducción analítica, ya sabemos que la pendiente 1 vale 2. Pero vamos a hacer lo mismo en la recta número 2. Entonces este vendría siendo mx más b, ya esto sería la pendiente número 2. Vamos a compararlo con el acompañante de x, esto con este. Entonces la pendiente 2 es igual a menos 1/2. ¿Listo? Ahí hemos obtenido pendiente 1 vale 2 y la pendiente 2 también por observación y comparación, ya sabemos que vale menos 1/2. Bueno, ¿alguien me recuerda, por favor, cuándo dos rectas son paralelas y cuándo son perpendiculares? Hay unas propiedades. ¿Sí? ¿Cuándo son paralelas y cuándo son perpendiculares? Cuando tienen la misma pendiente, ¿cómo son? Paralela. Son paralelas. Paralelas. Sí, señor. Entonces recordemos el plano cartesiano y si yo tengo una recta que va por aquí, que tiene pendiente 3, digámoslo así, y hay otra recta que nunca la va a tocar y tiene la misma pendiente 3, llámese esta M1 y llámese esta M2, esas rectas L1 y L2, voy a colocar en simbología geométrica, eso es paralelas. Entonces M1 es igual a M2 y esto no sucede aquí. M1 vale 2 y M2 es como el inverso multiplicativo. Entonces, cuando son perpendiculares se cumplen de que M1 por M2 me tiene que dar como resultado menos 1. Y vamos a colocar ese valor ahí. M1 vale 2, coloco en paréntesis y lo multiplico por menos 1/2 y me da menos 1. 2 con 2 se van porque 2 está multiplicando y 2 dividiendo y obtengo menos 1 a la izquierda igual a menos 1 a la derecha. Entonces, esas dos rectas, si las trazáramos en un plano cartesiano, por ejemplo, ayudándonos con GeoGebra, si esta tiene la pendiente M1 que vale 2, esta tendría que pasar por aquí, tendría que cortarla y formar ángulos de 90 grados, aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, formar como una cruz inclinada. Entonces, esta sería la pendiente 2, que es igual a menos 1/2. Pero sin necesidad de hacer gráficos, sino aplicando esta propiedad, que es la propiedad de la perpendicularidad de rectas, ya podemos deducir de que esas dos rectas no son paralelas ni son tangentes, sino que son perpendiculares, Esa sería. Ahora, si este tipo de ejercicio fuera de dos opciones, selección múltiple con múltiple respuesta, otra que clasifica, ¿cuál sería? La letra C. La letra C, pero si estuviera se intersecta, porque acá dice no se intersecta. Si estuviera solamente se intersectan, sí, porque la palabra intersectar es lo mismo que cortar, que cruzarse. Entonces, para que sean perpendiculares, obligatoriamente tienen que haberse cruzado y tienen que haberse cruzado en un único punto, que es el que está aquí. Entonces, si acá estuvieran se intersectan y este ejercicio, en lugar de ser de única respuesta, fuera de múltiple respuesta, esas serían las dos que clasificaban. Esta, la C y la D. ¿Listo? Entonces, tener cuidado también con esta temática de álgebra de la unidad 1, paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Bueno, ejemplo número 14. Selección múltiple con única respuesta. Dada la ecuación de la recta 2x más 3y igual a 15, se puede afirmar que el punto de corte con el eje vertical es con el eje vertical. Recordemos acá el modelo de una línea recta, que era y igual a mx más b. Yo muchas veces les decía, a simple vista ustedes pueden obtener la pendiente y también el valor de b, que es lo que nos están preguntando aquí. El valor de b corresponde al punto de corte con el eje vertical, con el eje Y, con el eje de las ordenadas. Entonces tengan en cuenta esas palabras. Eje vertical, eje Y, eje de las ordenadas es lo mismo. Entonces debajo vamos a colocar el ejercicio que nos dan, pero despejándolo. 2x más 3y igual a 15. Debemos despejar, dejar la y solita. Entonces tenemos 3y es igual, este 2x lo pasamos para acá como menos 2x y acá más 15. Ese 3 se está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir a todo. Y acá queda y es igual, este 3 divide a menos 2x y este 15 divide al 3. Entonces queda menos 2x sobre 3
más 15 dividido en 3. Acá tenemos que y es igual a menos 2/3 de x más 15 dividido en 3. Si se puede sacar, se saca exacto. Si no, pues lo dejan en fraccionario, mayormente en fraccionario. Entonces, si vamos a comparar esta ecuación de esquema y igual a mx más b con lo que acabamos de obtener despejando, que es menos 2/3 de x más 5, ya podemos comparar aquí que el acompañante de x, si llegado el caso y nos preguntaran la pendiente, ¿cuál sería la pendiente? Vamos a comparar esto con esto. ¿Cuál sería la pendiente? M, ¿cuánto valdría? Menos 2/3. Menos 2/3, o sea, es una función lineal decreciente. Y esa podría ser un complemento de este ejercicio para que se convirtiera en un ejercicio de selección múltiple con múltiple respuesta. ¿Cuánto es la pendiente? Menos 2/3. Y el valor de b es el que está aquí debajo. Entonces, b vale 5. Pero recordemos que en el eje vertical siempre la coordenada es 0 y b va aquí. Entonces, el punto de corte con el eje Y sería 0 en X y el valor de Y sería 5. No sería 5, 0, ni menos 5, 0, ni 0, 0, sino sería, siempre se coloca 0 en X y en Y el valor que ustedes obtengan de B, es decir, 0B. Esto lleva por coordenada 0B. Y esa sería la forma de ustedes resolver este ejercicio de la unidad 1. Cuya temática son ecuaciones de la línea recta, elementos de la línea recta, punto de corte con el eje Y. Muy bien, vamos a llegar aquí al punto final. Pregunta de análisis de relación, igual un contexto, una afirmación, una razón. Debemos saber si la primera es verdadera, si es falsa, si realmente responde o no responde. El ejercicio dice lo siguiente: la ecuación x al cuadrado igual a 24y corresponde a una parábola, porque su vértice V 0, 0 y su gráfica abre hacia arriba sobre el eje vertical. Abre hacia arriba sobre el eje vertical. Bueno, vamos a analizar que esto que está aquí es la afirmación y esto que está aquí es la razón. Hasta aquí llegó y aquí arranca lo otro. Bueno, ¿quién me puede colaborar ahí en decirme si la primera parte, la afirmación es verdadera o falsa? ¿Realmente eso es una parábola? ¿Qué creen ustedes? ¿Una ecuación canónica de qué? ¿Recuerdan el ejercicio donde un niño lanzaba una red al río y que había que describía una parábola? Era el ejercicio, el último de la tarea, de la última tarea, la tarea 3. Bueno, esto tiene esta forma, porque hay dos tipos de ecuaciones así: y al cuadrado igual a 4px y x al cuadrado igual a 4py, y corresponden a parábolas con vértice, porque aquí las parábolas no tienen centro, sino con vértice 0, 0. Pero ¿qué diferencia hay? Resulta que cuando la letra que está después del igual es la y, quiere decir que esa parábola abre hacia arriba, pero el vértice está acá. Es por el eje vertical. Y si estuviera menos 4py, abriría hacia abajo, pero hacen referencia a este tipo de ecuaciones. Para este tipo de ecuaciones tenemos el plano cartesiano, pero como la x está después del igual, quiere decir que pueden suceder dos casos: que abra hacia la derecha o que abra hacia la izquierda. En este caso sería y al cuadrado igual a 4px y y al cuadrado igual a menos 4px. Acá sería x al cuadrado igual a 4py y x al cuadrado igual a menos 4py. Recordemos que hay algo que llaman el lado recto y lo tienen de este valor, de 4 por p. Entonces, efectivamente, la primera parte de la afirmación es verdadera, porque es una ecuación, la ecuación x al cuadrado igual a 24y corresponde a una parábola. Sí, es una parábola. Ahora, ¿el vértice es 0, 0? Sí, porque si fuera vértice HK, entonces tendría la siguiente forma. Vamos a colocarla aquí arriba: x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, que es un ejercicio similar al que resolvíamos en la tarea 3, el del niño que está pescando. Sí, entonces cuando ya le agregan algo a la x y a la y en un paréntesis, entonces ya no es con vértice 0, 0, sino con centro h, con vértice HK. Y acá está reducida, entonces es con vértice 0, 0. Ahora, su gráfica abre hacia arriba, sí, como está aquí, abre hacia arriba,
es una parábola y abre hacia arriba sobre el eje vertical. ¿Cómo observamos cuando es sobre el eje vertical o cuando el eje horizontal? Observamos después del igual, como estoy señalando acá en azul, que si la letra después del igual es la Y, ya nos hacemos la idea que es sobre el eje vertical. Y si la letra que está después del igual es la X, ya es alguno de estos dos casos. Abre a la derecha cuando el signo es positivo, abre a la izquierda cuando el signo es negativo, abre hacia arriba cuando el signo es positivo, abre hacia abajo cuando el signo es negativo. Entonces, acá en este caso, tenemos de que la primera parte, la afirmación es verdadera, y la segunda parte ratifica, justifica, corrobora de que la primera parte es verdadera y también es verdadera. Entonces, verdadera y justifica. Entonces, ¿qué opción marcamos ahí? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué opción sería? La A, porque está ambas verdaderas y la segunda parte, la razón, es una explicación correcta de la afirmación. Pues ahí marcaríamos la A. Entonces, esto que acabo de explicar es la temática correspondiente a cónicas, parábolas de la unidad 3 o fase 3, tarea 3, que era geometría analítica, ¿listo? Entonces, estos son los ejercicios que yo les traía para el día de hoy. Voy a proceder a enviarles el link de asistencia a esta última cita para que por favor lo vayan a diligenciar. Un momento, ya los comparto. Momento que está cargando el chat para compartirles el link de asistencia. Me dicen si les aparece el chat o no. A ustedes, por favor. Alguien que me escriba por el chat porque no me está cargando aquí, por favor. Un momento. Listo, lo acabo de enviar. Gracias, Andrea. Gracias, Jessica. Gracias, Silvana. Por favor, me confirman si les llegó el link. Me informan, por favor. Sí, ¿Listo? profe. Ok, listo. Entonces, yo voy a compartir pantalla para orientarlos cómo se debe diligenciar. Entonces, aquí lo tienen en pantalla. Entonces, al igual que en las anteriores CIPAs, tenemos aquí que debemos colocar el correo electrónico institucional, los datos de ustedes como estudiantes, entonces el documento sin puntos ni comas, el- los nombres, los apellidos, el código corresponde al número de identificación, ¿no? Sin puntos ni comas, el email, el correo institucional, el programa, entonces ingeniería industrial, de sistemas, los de agronomía, los de administración de empresas, dependiendo de lo que estén cursando. Y el periodo, les recuerdo que ya estamos finalizando, estamos en la recta final del periodo 1601. Y después la zona centro-oriente. Los que sean de la costa, entonces la zona Caribe. Luego continúan con la otra parte. Yo voy diligenciándolo acá para que se vayan guiando.
Listo, al programa en el que estén inscritos, si es una ingeniería industrial, sistemas. El periodo 1601, zona, el centro, por ejemplo, en el caso mío, Cúcuta, Centro Oriente Cúcuta. Los que estén en Málaga o los que estén en Bucaramanga, Pamplona o Caña, los de las costas, si están en Valledupar, Barranquilla, te lo van a colocar ahí. Y la escuela, entonces recordemos, escuelas de ciencia básica, tecnología e ingeniería, los que estemos en tecnologías o ingenierías. Los que están en agrícola son pecuarias y el medio ambiente, y los que están en administración son ECACEN, o sea, ciencias administrativas, contables y económicas y de negocio, así como estoy proyectando en pantalla. Entonces acá. La fecha, el día de hoy, día 19 de mayo del 2023. El nombre de la CIPA, entonces le vamos a colocar tarea 5. Tarea 5, CIPA, la tarea 5. Aquí vamos a escoger el curso, que es álgebra, trigonometría y geometría analítica, que está casi al final. 2 puntos antes del final, aquí. Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y el docente encargado, te lo recuerdo mi nombre, Fabio Gonzalo García Calderón. Y le dan enviar. Y automáticamente ya queda registrada su asistencia a estas CIPAs. ¿Alguna pregunta? ¿Uno de ustedes tiene algún inconveniente ahí? Me indican, por favor, cuando ya hayan diligenciado la asistencia. Como les comentaba, ya las calificaciones se encuentran al día de las 4 tareas que se han realizado, y esta tarea 5 que abre ya mañana 20 y 21, sábado y domingo, este fin de semana, estarán abiertos solamente para la presentación. Cualquier duda, inquietud que tengan, me la pueden comunicar a través del grupo de atención en Teams o por el correo interno. Si llegan a tener algún inconveniente al momento de presentar la prueba, por favor tomen un capture de lo que les aparece en pantalla y me lo envían automáticamente por correo interno. Por eso les recomiendo no dejar para último momento el día domingo la presentación de esta tarea 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, ninguna total. Ok. Listo, pues no siendo más por el momento, entonces hemos finalizado ya con estas herramientas de las CIPAs. Y solo me resta mis agradecimientos por su participación en ellas, y espero les haya sido de gran beneficio este curso, que les servirá de un peldaño para ir avanzando en esto de las matemáticas, para el cálculo diferencial y cálculo integral. Recuerden que los sueños se deben perseguir y que debemos insistir, persistir y nunca desistir. Gracias y feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Usted y a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.